Ent- Considero que debemos empezar, ¿ya? Entonces, primero voy a agradecer a todas y a todos los participantes que se han dado se han dado su tiempito para que podamos reunirnos en este taller, ¿no? Este taller está dado que es gracias a la Fundación Ciudadanía promoviendo cambios sociales y ver bibliotecas con el auspicio de la Diputación Badajoz y la Oficina Jurídica para la Mujer, ¿ya? Entonces, vamos a subir el tema. ¿Qué nos toca hoy poder primero, bueno, quería preguntar si es que estamos viendo la pantalla compartida, el tema. Si alguien me puede Ve ayudar. perfectamente. Sí, se Gracias. está perfectamente. Gracias, Brisa. Gracias a los que están participando. Entonces, estamos tocando un tema que básicamente es la Ley 348, que es la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿ya? ¿Qué dice? Pero vamos a empezar, no digamos directamente con la ley, sino vamos a ver qué es el enfoque con perspectiva de género. Estos lentes que están puestos aquí ¿qué les dice? A ver, ¿qué les sugiere? Los que están, ¿quién quiere levantar la mano para que me diga qué les sugiere estos lentes? Brisa, ¿qué te sugiere? Has levantado la mano. Una perspectiva de diferentes personas ante, bueno, varias personas. No siempre hay, por ejemplo, el azul podría significar varón, el rosado mujer, pero también podemos ver dentro de la vista de los lentes cómo hay diferentes perspectivas y no siempre a un color se refiere a cierto género, sino hay diversidad. Muy bien, gracias, Luis. Entonces, cuando estamos viendo unos lentes y hablamos con el enfoque con perspectiva de género, me voy a sacar mis lentes, me están viendo, es cómo yo veo cuando veo un determinado número de personas, ¿no? Ya lo ha dicho Brisa, si veo con ojos diferentes, entonces en este momento estoy viendo que en este mundo, ¿no? De rosado y azul, que me estoy en mi imaginario, estoy pensando que es un hombre y una mujer, estoy viendo con mis lentes otros colores, ¿no? Otros colores diferentes, ¿no? Entonces estoy viendo la diversidad. Eso significa el enfoque con perspectiva de género. ¿Quién me quiere ayudar aquí y qué me quiere decir qué dice en este cuadro? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Qué ven aquí y qué ven aquí? ¿Quién quiere decirme? Yo le digo, doctorita, Claro que sí, aquí gracias. aquí hablamos, por ejemplo, de las mujeres que están se trata de las cosas rosas, ¿no? Zapatillas, princesas, unicornios. En el caso de los hombres se habla de pistolas, carros, guitarras y esas cosas que supuestamente les corresponde a los hombres y el otro lado que les corresponde a las mujeres, según supuestamente dicen, ¿no? Gracias, muy bien. Entonces aquí nos está diciendo su compañera cómo nosotros en nuestro imaginario nos imaginamos, ¿no? Aquí nos dice a la figura de una mujer de rosado, ¿no? Una mujer femenina que tiene que estar siempre con vestido, nos imaginamos en los cuentos de hadas, ¿no? Los zapatos de princesa, ¿no? Sus juguetes, ¿no? Sus peines, etcétera. Y aquí vemos cómo el varón tiene que ser rudo, aquí está con casco, ¿no? Aquí está con para que juegue le damos pistolas, carros, o sea, pero ¿cómo es que nosotros asignamos estos roles tanto a los hombres como a las mujeres? Entonces, desde que se ha promulgado la Constitución Política del Estado el año 2009, en el artículo 410, entonces nos señala que la ley de leyes es nuestra Constitución Política del Estado y debajo esa Constitución Política ha admitido, ha reconocido y ha elevado a la misma categoría a los tratados internacionales, a las leyes nacionales y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena, ¿no? Y por último, los decretos, reglamentos
y otras resoluciones emanadas de los órganos correspondientes, ¿no? Entonces, con el artículo 410, estamos reconociendo y estamos manifestando que todos los tratados que Bolivia ha aprobado están dentro de la Constitución Política del Estado, entonces tiene la primacía correspondiente. Y mirando desde nuestra Constitución Política del Estado, ahora vamos a decir qué es el enfoque de género, ¿no? Ya sabemos qué es el género y vamos a ver ahora qué es el enfoque de género. El enfoque de género persigue la plena realización del principio de igualdad material y no discriminación, ¿no? Además que se ha convertido en una herramienta de interpretación del derecho para enfocar conceptos de discriminación y violencia, ¿no? Entonces estamos viendo que primero es una nueva forma que utilizan los abogados, que utilizan las autoridades, los fiscales, los jueces, para enfocar de diferente manera los conceptos que conocemos en la ley 348, que son en el tema de violencia, ¿no? Estamos hablando de género. Además, también el enfoque de género se constituye en un método crítico de conocimiento de la norma jurídica y desvinculada de estereotipos y roles discriminatorios, ¿no? Cuando hablamos de estereotipos, decimos, no, bueno, esta mujer solamente tiene que estar en casita cuidando a los hijos y le toca al varón trabajar. ¿Qué es familia? Familia es papá, mamá. Entonces estamos viendo que es un estereotipo, que nuestro imaginario solamente está basándose en eso, ¿no? En cambio, en el enfoque de género, no, nos está ampliando los ojos. Estamos mirando con nuevos ojos. Entonces tenemos que analizar y visibilizar los perjuicios y los estereotipos. Entonces, ¿qué es perspectiva de género? Es un marco de análisis teórico conceptual. ¿Qué nos permite cuando nosotros hablamos de perspectiva de género? ¿Cómo es que enfocamos nuestra mirada? Primero vamos a visibilizar la condición y la posición de las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Vamos a ver con otros ojos. Vamos a detectar los factores de desigualdad que afectan a hombres y a mujeres en los diferentes ámbitos de desarrollo. Y además vamos a planear acciones para modificar las estructuras que mantienen las desigualdades, ¿no? Entonces, esto es el marco lógico, el marco conceptual de cómo voy a yo a analizar un determinado caso desde la perspectiva de género. Pero ¿por qué tengo que utilizar la perspectiva de género? La perspectiva de género es un mandato que se encuentra en la Constitución Política del Estado, que hemos visto cuál es la jerarquía de la Constitución Política del Estado, y está dentro de los artículos 13, 14, 256 y el 410, ¿no? Además que se constituye en un factor de protección de los derechos humanos, en especial ¿de quién? De los grupos más vulnerables. Y además es una obligación de garantizar la tutela de los derechos humanos. Y también se ha convertido en una forma de garantizar el derecho a la igualdad, no solo formal, sino material. Entonces, por eso estoy utilizando y debo utilizar la perspectiva de género desde el mandato. Y hemos visto desde la Constitución Política del Estado y hemos referido los diferentes artículos. Además, la perspectiva de género me va a permitir hacer el análisis del origen de la desigualdad del género, ¿no? Voy a ver desde cuándo hay la desigualdad de género, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa desigualdad, ¿no? En un determinado caso. Es la oportunidad que las mujeres se incorporen en los espacios que no les tenía permitido, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia recién las mujeres hemos empezado a votar, si no mal no recuerdo, en 1954 o 52. Entonces, el proceso de las mujeres es toda una conquista, ¿no? No es que las mujeres hemos tenido los derechos en la misma oportunidad que los hombres. Es una construcción de acciones afirmativas que eliminen las brechas de desigualdad, ¿no? Todos sabemos, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos las brechas de desigualdad. Vemos las brechas de desigualdad en hombres como en mujeres, ¿no? Cuando
Vemos, por ejemplo, cuántos rectores hay en la Universidad de San Simón. A ver, ¿quién me dice cuántas mujeres rectoras han habido en la Universidad de San Simón en los últimos 10 años? ¿Quién quiere animarse a decir? ¿Alguien se anima? ¿Nadie? ¿Son de qué universidad son? Buenas noches. En los últimos 10 años no han habido rectoras, pero sí han habido decanas. Muy bien, ¿no? Pero estamos viendo la máxima autoridad, ¿no? Entonces, No, generalmente son hombres y son de tecnología. exacto, ¿no ve? Entonces, esa es una brecha de desigualdad, ¿no? Entonces, en nuestro imaginario solamente los altos cargos son para los hombres. Por eso estamos diciendo que no se está incorporando la perspectiva de género en muchos espacios. También promueve el acceso a los recursos de justicia y los derechos humanos para las mujeres y las niñas, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿cuál será el objeto de la ley 348? Ya sabemos cuál es la perspectiva de género, ya sabemos qué ley, la Constitución Política del Estado, en qué artículos ampara la perspectiva de género. Ahora vamos a ver que el objeto de la ley 348 es primero los mecanismos de prevención, ¿no? Y además en estos mecanismos de prevención nos dice qué autoridades o qué instancias se van a hacer cargo de la prevención. También tenemos el mecanismo de atención, protección y asistencia y los mecanismos de persecución y sanción, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de la ley 348, nos tenemos que imaginar que las instituciones llamadas por ley en la ley 348 tienen que tener estos tres alcances, ¿no? Por ejemplo, el Servicio Legal Integral Municipal no solamente se va a ocupar de iniciar procesos, sino también va a ocuparse del tema de la prevención, ¿no? Y los mecanismos de atención y protección y asistencia, cuando yo voy a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, entonces tienen la obligación de atenderme, tienen la obligación de prestarme asistencia y además me tienen que dar la protección, las medidas de protección que refiere la ley 348, ¿no? Y los mecanismos de persecución y sanción. Entonces, como ya sabemos, el artículo 2 de la ley 348 nos dice cuáles son los mecanismos, las medidas y las políticas integrales para quienes, para las mujeres en situación de violencia, ¿no? Entonces estamos hablando primero de, ya hemos dicho el tema de la prevención, ¿no? La atención, la protección, la sanción y la reparación. ¿A quiénes? A los agresores. A los agresores nos dice la ley 348 que se va a realizar la persecución, la sanción y la rehabilitación. Cuando hablamos de rehabilitación, ¿qué nos imaginamos? ¿No? A veces las juezas en las audiencias refieren y dicen que el agresor o que Juan Pérez vaya a tomar terapia para que pueda manejar sus reacciones violentas, ¿no? Para que vaya a, no sé, entonces es en esa parte que estamos hablando de la rehabilitación, ¿no? Es el objeto de la ley 348. Asimismo, el artículo 5 de esta ley nos dice que las disposiciones van a ser aplicadas a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, a una persona que sufra cualquier forma de violencia y que la ley sanciona independientemente de su género, ¿no? Es por eso cuando decimos que la ley solo es para las mujeres, no, estamos equivocados, porque aquí el artículo 5 nos dice que tiene que existir directamente el tema de vulnerabilidad para que sea atendidos y se considere violencia, ¿no? Entonces no estamos hablando solamente de mujeres, ¿no? Este artículo está dando luz verde para que también los hombres, si están en situación de vulnerabilidad, puedan ser atendidos. Ahora, ¿cómo define la ley 348 la violencia contra la mujer?
nos dice que constituye cualquier acción u omisión abierta o encubierta, además que cause la muerte, estamos hablando ya del feminicidio, el sufrimiento o sexual, psicológico a una mujer u otra persona, que le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito, ¿no? Cualquiera por el solo hecho de ser mujer. Este es el concepto de violencia contra la mujer, ¿no? Cuando yo hablo de omisión, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no voy a pagar la asistencia familiar de mis hijos, ¿no? Bueno, que le voy a dar 5 pesos a la mujer para que viva toda la semana y le voy a pedir el cambio, ¿no? Omisión, no le estoy dando para que subsistan los hijos. Acción, le voy a dar un golpe, le voy a decir una palabra horrible. Encubierta, le voy a decir, tú estás fea, estás gorda, mi nueva conquista es profesional, etc. Entonces le está causando daño a la mujer, ¿no? Entonces, este es el concepto de violencia contra la mujer. Las garantías de las mujeres, entonces, en situaciones de violencia, según la ley 348, la primera garantía sería el acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva. ¿Qué significa? De manera gratuita significa que las mujeres no tendrían por qué cancelar cuando acuden a realizar una denuncia o a una instancia promotora de denuncia. La atención tiene que ser inmediata, ¿no? No puedo decir, no, usted vive, aquí dice sin importar la jurisdicción, no, usted vive en la zona sur, o usted vive en Punata, o usted vive en Sacaba, entonces no le voy a poder atender. No pueden decir nuestras autoridades porque aquí la ley claramente dice que la atención debe ser en forma inmediata. Pero esta atención en forma inmediata tiene que ser además oportuna y especializada. Cuando hablo de oportuna y especializada, me estoy refiriendo a que el equipo técnico que me vaya a mí a atender, por ejemplo, en el servicio legal integral, que no son promotoras de denuncias, sino son instancias promotoras de denuncia. ¿Qué significan las instancias promotoras de denuncia? Que yo voy a ir a hacer conocer al personal de la SLIM y ellos me lo van a iniciar mi demanda. Tengo que tener acceso a la información clara y completa, ¿no? Yo necesito ver mi expediente, quiero saber qué han presentado, entonces ahí están las autoridades y me tienen que informar. También dice que me tienen que atender con calidad y calidez. ¿Qué significa calidad y calidez? Significa que si yo estoy yendo, por ejemplo, a prestarme, me puede explicar o puede prestarme el expediente, por favor, no vaya donde su abogado. ¿Será con calidad y con calidez? No. Además me dice que esta orientación y asistencia jurídica es inmediata, gratuita y especializada. No le voy a pedir, señora, mi esposa ha dicho que me va a matar, me ha pegado, estoy con mi ojo verde. Agarrado el cuchillo, no señora, véngase mañana porque ya es las 8, por lo tanto, no le voy a poder atender, ¿no? Entonces, no es la asistencia inmediata, ¿no? Y ahí han habido casos, aquí en la ciudad de Cochabamba, que las víctimas han ido a denunciar, le han dicho, no hay medidas de protección, si solo le ha amenazado, no le ha dicho nada. No, tiene que traer su abogado, señora, no le puedo atender, ¿no? Entonces, está mal, porque ¿qué dice la ley 348? Que la atención debe ser gratuita, que no necesito abogado. Entonces, ustedes, jóvenes, tienen que conocer qué dice la ley 348 para que ustedes mismos puedan reclamar, ustedes mismos puedan verificar y decir qué dice la ley 348 con referencia a la atención a víctimas de violencia. También nos dice otra de las que tiene que tener la protección de su dignidad e integridad y además nos dice ¿alguna pregunta? Y además nos dice que hay que evitar la revictimización y el maltrato.
¿no? Yo no puedo decir, yo puedo ir no, que yo vaya a la policía y el policía me dice, esta señora está mal, está loca, si tu marido es bueno, es mi amigo. No, no puedo revictimizar a la mujer. Y además, esta ley nos tiene que llevar a averiguar la verdad, ¿no? Y a la recuperación, no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito psicológico, a través de las terapias que me puedan facilitar las autoridades o la institución donde yo pueda acudir. ¿Cuáles son las sanciones que prevé la ley 348? La privación de libertad. La ley 348 nos dice cuando hay violencia intrafamiliar y doméstica en una de sus formas, porque son 16 nuevas formas de violencia, una de las sanciones será la privación de libertad, ¿no? Que significa que una persona, la juez puede disponer que esa persona sea recluida en un penal, ¿no? Puede disponer una pena de 4 años o de 3 o de 2, ¿no? De acuerdo al caso y a la gravedad del caso. Y además puede imponer una multa pecuniaria, una multa económica con referencia a los agresores, ¿no? Y trabajos en beneficio de la comunidad, ¿no? Bueno, vamos a poner un ejemplo. El señor Juan Pérez tiene una pena privativa de libertad de 2 años y tiene que ir a la Plaza Colón todos los domingos a barrer, ¿no? Le estoy poniendo un ejemplo. O tiene que ir a una institución a prestar alguna asistencia para esa institución, ¿no? Esos son los tipos de sanciones que la 348 prevé en casos de violencia. No es, bueno, yo no quiero ir, o sea, si la juez me está imponiendo y yo he salido, digamos, a una sanción alternativa, ¿qué significa una sanción alternativa? Yo he manifestado que no voy a ir a juicio, pero sí voy a reconocer que yo he sido violento con mi esposa o con mi esposo. Entonces la juez me va a decir, usted sométase a terapia o usted puede ir a una institución como el hogar, me lo estoy inventando, por ejemplo, el hogar Estrellitas Azules, para que usted vaya a prestar servicio a esa institución. ¿No? No puede decir, bueno, yo no he ido, que será esa estrellita, etcétera, ¿no? La juez puede revocar, me dice, no, me ha dado una salida alternativa y me ha dado una pena de 2 años. Con 2 años yo no voy a ingresar a la cárcel si demuestro que no tengo antecedentes penales ni policías. Pero sí, si es que yo no cumplo con la que la juez me ha dicho, o con la multa, digamos, si hay una multa pecuniaria, o no voy sencillamente porque no quiero ir, entonces ahí yo puedo acudir a la vía llamada por ley para revocar y que esa persona cumpla su sentencia en un penal de máxima seguridad. Ahora, ¿cómo se debe entender a las mujeres en situación de violencia? ¿Cuáles son? Dicen los servicios de atención integral. ¿Cuáles son sus funciones? Están previstas en la ley 348, en el artículo 24, 25, 26 y 30. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas instituciones? Tienen que desarrollar programas y servicios gratuitos. ¿Para qué? Para prevenir la atención y además la rehabilitación de mujeres en situación de violencia. ¿No? Estamos hablando, no se olviden de cuál es el objeto de la ley cuando hablamos del tema de la prevención. ¿Quiénes son responsables? ¿Qué instituciones son responsables? La primera institución que nos dice que son responsables son las universidades. Los centros de formación, servicios públicos, los gobiernos autónomos municipales, los que tienen esta obligación. Otra institución serían las casas de acogida y refugio temporal. ¿Cuáles son estas instancias? Tienen que crear, equipar
Además que tienen que mantener y atender espacios para acoger a mujeres víctimas de violencia en el área rural y urbana. Y además tienen que contar con personal especializado para poder atenderla de la violencia. ¿Por qué digo especializado? La ley 348 siempre se refiere a personas especializadas, que significa personas que tienen conocimiento en el tema, ¿no? Por eso han adquirido una determinada especialidad. ¿Quiénes son estas instituciones responsables? Son las entidades territoriales autónomas, los gobiernos regionales, gobernaciones, también las autoridades indígenas originarias campesinas, ¿no? Y por último, las casas comunitarias de la mujer. ¿Qué serán estas casas? ¿Qué se constituirán? La infraestructura está en el área rural, que atiende y realiza las tareas de orientación, prevención y detección de casos de violencia, ¿no? En relación a las autoridades públicas o instituciones privadas. Quienes van a ser los responsables de estas casas comunitarias serán los gobiernos autónomos municipales y las autoridades indígena originario campesina. ¿Ya? Entonces, estas son las instancias que van a atender a las mujeres que están en situación de violencia. ¿Cuáles son las instancias para promover la denuncia? Cuando yo voy al servicio departamental de gestión, a la instancia técnica, servicio más bien legal integral municipal, está dentro del artículo 50 de la ley 348. Esta instancia depende de quién, de las alcaldías. Esta instancia tiene que tener un carácter gratuito y permanente. ¿Qué significa gratuito? Que cuando yo voy a esta instancia, nadie me puede cobrar ni 50 centavos o ni 10 centavos. Y además tiene que tener profesionales del área psicológica, profesionales del área social y profesionales del área legal, ¿no? Y además, aparte de atenderme, estas instancias tienen que también tener acciones de prevención. ¿En qué ámbito van a ser las acciones de prevención? En el ámbito de la violencia. Entonces, no tenemos que equivocarnos. Al servicio legal integral voy para realizar la denuncia. No voy a denunciar, porque no es una instancia de denuncia, sino es una instancia que va a promover mi denuncia. A la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que es otra instancia que depende de quién. Depende también de los municipios o depende de las alcaldías que atienden específicamente a niños de 0 a 18 años, ¿no? Entonces, también esta instancia es su atención gratuita, está dentro del artículo 42 y dentro del Código Niño, Niña y Adolescente, la Ley 558, es todas sus competencias. También puedo ir a los servicios integrados de justicia plurinacional que realizan denuncias, orientación y además patrocinio legal gratuito. Y por último, también el Servicio Plurinacional de Defensas a la Víctima, el artículo 49, que tiene patrocinio legal gratuito y además apoyo psicológico, pero ¿a quiénes? A las víctimas. También tenemos las autoridades indígenas originario campesinas que están en el artículo 52. Estas instancias van a adoptar medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia y los casos de violencia sexual
o feminicidio van a ser derivados a la justicia ordinaria. ¿Ya? Todas estas instancias o estas instituciones que prevé la ley 348 tienen la obligación de contar con personal interdisciplinario, nuevamente voy a repetir, un psicólogo, una trabajadora social y un abogado. Y además tienen que ser especializados en derechos humanos, en derechos de las mujeres y atención en casos de violencia de género. Entonces nos están diciendo cómo tiene que ser este personal en la ley 348. Nos dice que tiene que ser personal especializado. A la señorita Luna. Que no se mueva, es gusanilla, mira cómo se levanta. No sé si me estoy dejando escuchar. Hola. Sí, buenas noches, prosiga nomás. Ya. Bueno, entonces lo que les estaba Perdón, diciendo- no se escucha. Ya, a ver, un momentito, ¿ya? ¿Ahora se escucha? Sí, se le escucha, solo que algunas personas están con el micrófono encendido y por eso hay la interferencia. Ya, muchas gracias. Entonces, lo que les estaba diciendo, ya hemos visto cuáles son las instituciones de promotoras de denuncia y ahora dónde debo denunciar, ¿no? Dónde yo tengo que prestar mi denuncia, ¿no? Tenemos que realizar nuestra denuncia o prestar nuestra denuncia primero puedo ir a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en una instancia, puedo ir a la Fiscalía Especializada, ¿no? A prestar mi denuncia. Ambas instancias que yo voy a ir a realizar mi denuncia, hemos dicho que son diferentes de las instancias promotoras. Entonces, en ambas instancias yo tendré que llevar, no necesito abogado, vuelvo a decir, sino son instancias que tienen la obligación de recibirme la denuncia, ¿ya? Una vez que me reciban la denuncia, estas instituciones no me pueden exigir abogado. En caso de violencia física, por ejemplo, me pueden derivar a alguna institución, me pueden derivar al IDIF, ¿ya? Entonces, con la ley 348, en el artículo número 35 y la ley 1173, también prevé las medidas de protección. ¿Pero qué significarán las medidas de protección? Significa que cuando mi vida corre peligro, ¿no? Mi pareja me está agrediendo psicológicamente o me ha agredido físicamente y yo he tenido que salir de mi casa prácticamente así con lo que estaba puesta, yo me voy a dirigir y voy a solicitar que de acuerdo a la ley 348 me haga la instancia, ¿no? de denuncia, que sería la Fiscalía, me otorgue las medidas de protección. ¿Qué dice el artículo 35? Por referencia a las medidas de protección, puede ser, yo me he tenido que salir de mi casa, ¿sí? Con mis hijos, me puede decir que yo vaya a mi casa, restituya a la víctima al hogar de donde ha tenido que salir y el agresor salga de la casa y puede ser con ayuda de la fuerza pública. Puedo decir que voy a solicitar que no los vea a mis hijos porque cada que viene a verlos me agrede psicológicamente o físicamente. Entonces, nuevamente, igual la ley 348, que refiere en el artículo 35, prohibir al agresor las visitas a los hijos. Entonces, también la ley 348, en concordancia de la ley 1173, nos están indicando cuáles son las medidas de protección con referencia a las víctimas de violencia. Por si acaso ya no estoy compartiendo las diapositivas. Otro factor importante también que dice la ley 348, les decía que hay
17 formas, 17 nuevas formas de violencia. El artículo número 7 nos habla de nuevas formas de violencia. Todos conocemos la violencia física, conocemos la violencia psicológica, conocemos la violencia mediática que se ha incorporado dentro de la ley, ¿no? ¿Cuál es la violencia mediática? Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven a la sumisión y explotación de las mujeres, que las injurian, las difaman, las discriminan, las deshonran y las humillan, ¿no? También otra forma de violencia que ve la 348 es la violencia simbólica o encubierta. Otra nueva forma de violencia es la violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, ¿no? Otra forma de violencia que ya estaba descrita es la violencia sexual. Otra, la violencia contra los derechos reproductivos, la violencia patrimonial y económica, la violencia laboral, la violencia en el sistema educativo plurinacional, la violencia en el ejercicio político y el liderazgo de la mujer, ¿no? La violencia institucional, también otra forma de violencia, la violencia en la familia, la violencia contra los derechos y la libertad sexual, ¿no? Entonces son nuevas formas de violencia. Y además otro hito de la ley 348 es que se ha implementado el delito de feminicidio, ¿ya? Antiguamente dentro del Código Penal no estaba previsto como delito el feminicidio, sino simplemente era el homicidio por emoción violenta, ¿no? Yo estaba pegando a mi esposa y se ha caído, o se ha golpeado la cabeza. Ahora no. Con la ley 348 se ha implementado el artículo 252 bis, que se refiere al feminicidio y la sanción es de 30 años, ¿no? Entonces, y hay diferentes formas o diferentes circunstancias que debo yo acreditar en el delito de feminicidio, ¿no? Que también que se ha incorporado en la ley 348, ¿no? Entonces, lo que les decía, son varias cosas nuevas que se han incorporado en la ley 348 y además se ha simplificado los procedimientos de las víctimas de violencia. ¿Por qué digo se han simplificado? Porque hay ahora también el principio de la informalidad, con referencia a las pruebas, con referencia a la selectividad, a la inmediatez, a la economía procesal, que también están previstos en la ley 348. Y además, estos delitos son de orden público. ¿Qué significa de orden público? Significa que el Estado, en este caso la Fiscalía, tiene la obligación de realizar el proceso hasta su conclusión. Aunque la víctima haya abandonado, ¿no? Ya se ha cansado la víctima de ir todo el tiempo a la Fiscalía, etcétera, pero la Fiscalía tiene la obligación de concluir el proceso hasta que tenga una sentencia de acuerdo a la gravedad del hecho, ¿ya? Entonces, básicamente les hemos dado un panorama casi global de lo que es la ley 348, los nuevos delitos, ¿no? ¿Dónde debo acudir? ¿Cuál es la instancia promotora? ¿Cuál es la instancia de recepción de denuncias por la ley 348? ¿Tienen alguna pregunta? Con esto habríamos terminado nuestro tema. ¿Tienen alguna pregunta? Jinky, no sé si me permites, por favor. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Solo recordarles que Carol en este momento les va a pasar por el chat el link de la inscripción que tiene que ser necesario que lo llenen
por favor, mientras van pensando en las preguntas y se van respondiendo las mismas, les pedimos a todos poder llenar este link de inscripción. Por favor, ese anuncio, y simplemente recordarles que gracias a la Fundación Ciudadanía, la Diputación de Badajoz, la Oficina Jurídica, han hecho posible este primer taller del proyecto de violencia en tiempos de pandemia, que nos permite la formación y capacitación de mujeres universitarias y estudiantes de las unidades educativas aquí en Cochabamba. Muchas gracias, Jinky, por la posibilidad, y adelante con las preguntas a los que están participando de este taller. Gracias. Creo que hay dos manos levantadas. Por favor, me pueden ayudar, y 3 manos levantadas. A ver, empezaremos. La primera pregunta. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio y por tan importante ponencia. Mi pregunta es la siguiente: no sé si existe alguna instancia dependiente del gobierno o no, donde las mujeres podríamos acceder a una base de datos donde existan los nombres de los abusadores, de las personas que cometen abuso. En su mayoría son varones, lamentablemente, pero donde nosotras podamos saber si, por ejemplo, la persona con la que estamos saliendo, una que ha cometido abuso antes, ¿no? No sé si existe eso, sé que en otros países hay, pero no sé si en Bolivia existe. Bueno, en Bolivia no existe una base de datos, no es, en otros países sí, ¿no? Con referencia exclusivamente, por ejemplo, a los agresores o a los depredadores sexuales. Pero digamos, si yo me siento insegura, yo puedo ir al juzgado, y en el juzgado hay en la plataforma, que es en la San Martín y Jordán, hay la plataforma, y en la plataforma yo pongo el nombre de una persona, estoy poniendo Juan Pérez Rojas, y ahí van a salir todos los procesos que tiene Juan Pérez Rojas. Si está, por ahí tiene una demanda de asistencia familiar, por ahí tiene una demanda de divorcio, por ahí tiene una demanda de violencia intrafamiliar, etc. ¿No? Ahí en la plataforma del Palacio de Justicia, ¿no? Ahí está de acuerdo los nombres de las personas, y ahí salen cualquier proceso legal que tendría esa persona. Pero también déjenme decirles que nosotros hemos tenido varios casos en la institución donde, por ejemplo, yo estaba enamorando con José Pérez Rojas, ¿no? José Pérez, en su chat José Pérez, en el Face José Pérez. Y de pronto le doy la feliz noticia que estoy embarazada. Y José Pérez desaparece. Busco su Face, no hay José Pérez. Voy al teléfono, el teléfono ha sido cancelado. No conozco su casa de José Pérez. Nunca le pedí su carnet de José Pérez. Y me entero que José Pérez había sido Juan Antonio de las Casas Rocha. O sea, a veces se enteran y a veces no se enteran, porque ese José Pérez no existe. Entonces, hemos tenido, no un caso, y por eso les estoy comentando, hemos tenido varios casos de este tipo de personas. Gracias. Sergio Leona, dígame su pregunta. Sergio Leonardo. Le escucho. Gracias, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Claro que sí, le escucho. Buenas noches. Bueno, mi consulta era justamente al poco que pude, ni bien ingresé a la sala, usted tocaba justamente, licenciado, el tema de que mi pregunta se va: ¿por qué cuando hay hechos de violencia familiar marcados dentro de la ley 348, usted hacía mención justamente de que la persona no podía ser victimizada? Pero eso ocurre justamente cuando la persona va a hacer la denuncia. Se da de alguna manera inmediata, y mi consulta es: ¿por qué se llega a dar si realmente nuestra policía no está formada para evitar justamente este tipo de casos? Porque pasa ese momento en el cual la persona ve a su agresor e incluso llega a disculparle, ¿no? Que ha habido casos, por ejemplo, acá en Cochabamba, que se han dado, que han sido apuñalados. Se ha dado justamente el choque entre los esposos o concubinos, y se han reconciliado, cosa que la ley 348 nos dice que no existe una conciliación. Si ya la agredió, tiene que haber una separación y un diagnóstico psicológico.
ya sea para la mamá como también para los niños, pero mi pregunta se va, sabiendo el marco y la ley que está dada, ¿por qué la policía hace caso omiso a esto? Y a veces cae en saco roto cuando dicen que se va a hacer un seguimiento de oficio cuando esa denuncia al final termina muriendo, ¿no? Esa es mi consulta, por favor. Bueno, lo que usted me ha manifestado está de la mano, ahorita estoy viendo aquí en mi escritorio, está de la mano con la ley 1173, porque la ley 1173 da un artículo exclusivamente de la prohibición de victimizar a las mujeres, a las niñas que han sufrido violencia. Y lamentablemente es el sistema. ¿Por qué le digo es el sistema? Porque todas las instituciones, así estamos, ustedes están recibiendo capacitación, la policía ha recibido capacitación, el SLIM ha recibido capacitación, son personas que supuestamente tendrían, dice la ley 348, conocer derechos humanos, conocer género, conocer el tema de la violencia. Y son instancias que continuamente van revictimizando a las mujeres. Yo voy a denunciar hoy día al SLIM, vuelvo mañana y ya no estaba la doctora Rosario de la Casanova. Ahora está la doctora Maritza Sotés. Y le tengo que volver a contar otras de victimización. Voy donde el psicólogo, ya no está la psicóloga, porque ya cumplí su contrato, hay otra psicóloga, o espere porque no hemos contratado. O sea, el sistema es una continua de victimización a las mujeres víctimas. Voy al policía, no tengo tiempo, lamentablemente es lo que le estoy diciendo, las respuestas que les dicen a las víctimas, vuelva mañana, estoy en un operativo, estoy de emergencia, estoy acuartelado por el tema de los bloqueos, etc. Entonces, todo el sistema hace que las víctimas dejen sus procesos. No, esa es una lucha contra el sistema, lamentablemente. ¿No? Entonces, sí, así contestando, el SLIM sí depende de la alcaldía. Entonces, es el sistema que va revictimizado. Tenemos la ley, una ley 348. Hemos modificado con la ley 1173. Hemos hablado de prohibir que la víctima declare más de una vez, pero no se está pudiendo cumplir. Entonces, lamentablemente ese sistema. Y cuando nos decía usted, ¿qué podemos hacer? Lamentablemente, las instituciones, hay unas redes, etcétera, vamos peleando continuamente para ver qué más podemos hacer para que las mujeres no sean victimizadas, ¿no? Y es una continua lucha y lo va a hacer siempre. Y cuando la víctima vuelve con su agresor, y vuelve, no es un caso, son varios casos. Por ejemplo, esta mañana tenía un juicio de violencia intrafamiliar, la víctima estaba con su agresor, había vuelto, y la historia era realmente triste, o sea, era horrible, ¿no? La agresión a la señora, pero dice, bueno, yo he vuelto porque mis hijos, que este que otro. El señor se ha sometido a procedimiento abreviado y ahí. Pero lo de bueno es que ya tiene una sentencia, es la pareja de la señora, aunque hubiera vuelto, sí tiene una sentencia. Entonces, estamos tratando las instituciones, por ejemplo, la oficina jurídica nos convocan a las audiencias donde la víctima ha vuelto, se ha ido, no quiere continuar el proceso. ¿Ya? Gracias. ¿Qué más? Stephanie Soria. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, doctorita. Buenas noches, compañeros. Mi pregunta es la siguiente. Mire, yo he pasado por un tema por un proceso de violencia. El tema ha salido como correspondía, ha tenido la sentencia. Mi pregunta es la siguiente. Después de que ya sale la sentencia, si el sujeto está libre, porque supuestamente no lo han metido preso, y él sigue, ¿cómo le digo? Sigue ejerciendo violencia, sigue atosigando a la víctima, continúa con el tema y qué sé yo, y más que todo hace que la familia, en todo caso, póngale, usted sabe, cuando tienes un familiar por parte de la persona cuando ¿qué se llama? Se llama de violencia, entonces intenta alejarte, no sé, ¿eso también es otro tipo de violencia? Esa sería mi pregunta.
Disculpe, doctora, su micrófono está silenciado. Ay, disculpa, gracias por avisarme, yo estaba hablando. Les decía que cuando yo tengo hoy día una sentencia por el tema de violencia, entonces, y desde hoy día, ¿no? Mañana ya el agresor nuevamente me ha llamado por celular, me ha mandado sus mensajes, ¿no? Me está otra vez ejerciendo violencia sistemática. Yo puedo volver a realizar una denuncia por esos nuevos hechos, porque esos hechos no se han considerado en la anterior denuncia. Entonces, sí, puedo yo volver a iniciar otra denuncia, ya tengo prueba, tengo los mensajes, tengo las llamadas que me está haciendo. Entonces, puedo iniciar otra demanda. Gracias. Ramos Kelly, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas noches. Bueno, no sería una pregunta, más sería como un aporte a lo que usted estaba refiriendo sobre la prohibición a conciliar. Mire, yo soy estudiante de Derecho, de Ciencias Jurídicas de segundo año, y estaba revisando un poco sobre la ley 348. Y en el artículo 46, algo que, no sé, algo que se contradice la misma norma, es que dice que en el parágrafo cuarto dice que excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima solo por única vez y no siendo posible en casos de reincidencia. O sea, técnicamente creo que ya ha habido varios casos acá en la misma policía, es donde el mismo policía les ha hecho reconciliar a la víctima contra su agresor, y hemos visto varios casos. Es por eso que a veces las denuncias de violencia o de cualquier física o psicológica nunca han avanzado, porque siempre el policía les ha hecho reconciliar a la víctima y al agresor. Bueno, la ley 348, como usted ha manifestado en el artículo 46, dice que nadie, ninguna persona de institución privada, por ejemplo, la Oficina Pública para la Mujer, la policía, el servicio legal o promotora de denuncia puede hacerles conciliar, ¿no es cierto? Porque esa denuncia ya va a estar, es un documento que ya va a estar inscrito, va a tener un registro, va a tener un número. Denuncia número 548, quebrado 2020. Voy a volver a denunciar el 2021 en marzo, voy a volver a denunciar en noviembre. Entonces ya tengo yo varias denuncias de varias fechas. Puede ser que yo haya hecho la única conciliación que prevé la ley con documento firmado, con reconocimiento de firmas, lo tengo que presentar al juzgado correspondiente y a la fiscalía, y si vuelvo con mi pareja y me vuelve a agredir, directamente ya no acepta la conciliación, ¿no? Entonces, como decía usted, puede ser que la policía promueva, pero está prohibido por la ley 348. Gracias. Jocelyn Gabriela, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches. Una consulta, por favor. En el caso de la violencia económica, si bien no es a veces muy tomado en cuenta por las personas, ya que no es una violencia física, digamos, o un intento de feminicidio, cosas más graves, sabemos que también es muy importante. Y digamos que la persona no sabe dónde dirigirse ante este tipo de violencia. Si sería el SLIM, como nos estaba indicando, o alguna otra instancia más, donde la persona, la mujer, la esposa, en este caso, demuestra un tipo de enfermedad, digamos, psicológica y también física que se ha cometido por parte del agresor. Entonces, en este caso sería el esposo. Y si él no estaría cumpliendo, ¿no?, con el dinero para las medicinas, etcétera. Si me pudiera un poquito informar sobre esto. La violencia económica está prevista dentro del artículo 250 bis de la ley 348. ¿No? Ahí nos refiere y nos dice qué es violencia económica. Primero nos dice que la violencia económica es el que menoscabe, limita, restrinja la libre disposición del ingreso económico de la mujer. El que destruye, oculta documentos justificativos de dominio, identificación personal, ¿no? O de título profesional, por ejemplo, ¿no? El que restrinja o suprime el cumplimiento de las obligaciones económicas familiares, la asistencia familiar. El que controla el flujo de los recursos de la mujer. ¿Cuánto ganas? ¿Dónde está tu dinero? Dame.
el que impida que la mujer realice la actividad laboral o productiva. Ese tipo de violencia económica que prevé el artículo 250 bis, ¿no? Lo que usted nos está diciendo más o menos, lo que le he entendido es que a la mujer su esposo la agredió física y psicológicamente y la señora ha debido quedar tal vez, no sé, con alguna secuela física o debe tener algún problema físico. Entonces, lo que yo he dicho, esos son los tipos que dice la ley 348, ¿no? Si para ver un caso tenemos que saber, está separada, no está separada, sigue viviendo con él, no sigue viviendo con él, porque si la señora tiene algún impedimento físico y está separada, puede solicitar asistencia familiar, ¿no? Entonces, como les digo, es de acuerdo al caso. Gracias. Creo que, no sé si me ayudan a ver si hay alguna pregunta más. Creo que no hay ninguna pregunta más. No hay ninguna pregunta más, ¿no es verdad? Stephanie, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, le dice, ¿es verdad que una persona puede ser juzgada por el mismo caso 2 veces? No, no es verdad. No puede ser juzgado por el mismo caso 2 veces. Jinky, hola, no veo ninguna otra pregunta más. Solamente aprovechar, por favor, para pedirles que respondan el formulario de inscripción. Les hemos pasado reiteradas veces el link al chat. Por favor, si no hubieran más preguntas, creo que esto sería, Jinky, no veo ninguna otra pregunta. Ya, muchas gracias. Entonces, buenas noches a todas y a todos por su atención. Sí, Doctorita, buenas dígame. noches. Yo quería preguntarles sobre un caso que lo estoy viendo así aquí. Es que hay una chica de 18 años, ¿ya? La cuestión que tiene su marido, tiene un bebé. Y cuando se han juntado, han construido una casita con apoyo de sus papás. Y ahora que el bebé tiene un año, quieren separarse, el chico le pega harto a la chica, a la muchacha, y la muchacha aguanta porque dice que le va a botar de su casa, que cómo voy a cuidar a mi hijo, por temor a eso, aguanta harto. Y cuando ha ido a la defensoría, no han tomado ningún caso, le han dicho que sí, le hemos mostrado que tenía moretes, pruebas, y aún así no dicen nada, digamos. ¿Qué se puede hacer ante eso? El hombre puede, la mujer puede vivir, sigue en la casa y votarle al hombre, doctorita. Exacto. En este caso, digamos, si tiene moretes, si no le han hecho caso en la Defensoría de la Niñez, tiene que ir a la Fiscalía. La Fiscalía le va a derivar al IDIF. ¿Qué es el IDIF? Es el instituto donde ahí está el médico forense y el médico forense va a acreditar que está su morete, va a decirle cuántos días tiene de impedimento. La saca fotos. Sí, tengo varias fotos de ella porque aún estoy consiguiendo más pruebas porque cada vez la anda pegando, digamos, pero y la Lo chica que tiene que hacer dos caminos. Si no te han recibido en el Servicio Legal Integral Municipal, que se vaya directamente a la señora, porque si tú sacas fotos, no nos va a hacer valer el fiscal ni el juez las fotos. Tiene que ser con el médico forense. O la señora que se vaya directamente al médico forense y con eso, con ese médico forense puede iniciar y puede sacarlo al señor de la casa. ¿Qué significa? Puede pedir medidas de protección para que su agresor salga de la casa. En este caso, digamos, la chica no, dice que el chico le dice, te voy a dar tanto dinero y andate de la casa, le dice, desocupa, andate, no sé, un lote vacío le quiere dar y desocupa la casa, y la chica no quiere salir porque, ¿dónde voy a cuidar a mi hijo? Dice, porque también es peladita, de chiquilla nomás. Es que no puede ser lo que el chico le dice, o sea, por eso, como te digo, si hay violencia fuerte, nos tiene que denunciar, y en la denuncia el juez va a disponer que él salga de la casa. Ya, doctorita. Está bien. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, buenas noches otra vez. En el caso de las pensiones por asistencia familiar, yo tengo una conocida que el papá del niño le da cuando quiere, cuando puede, y claro, siempre que le da, le dice, ay, te estoy dando para tus machos más, que no, o sea, miles de cosas, ¿no? No le quiere dar y hace violencia con eso, con el dinero del niño, entonces cada que le escribe para darle dinero, aprovecha para
para tratarle mal, para humillarle, para decirle todo porque le está dando plata para el pequeño. ¿Dónde puede denunciar eso y cómo puede acceder, digamos, a la asistencia, o sea, sin necesidad de entrar en conflicto, porque le da miedo hasta pedirle plata, o sea, le da miedo decirle, no sé, le da miedo hablarle al hombre porque cada vez le insulta. Hay pruebas de que el hombre es violento, cada vez que le pide por el niño, le está insultando y le está diciendo de todo, o sea, está perdida esta persona y yo tampoco sé cómo ayudarle, entonces no sé si nos podría guiar en este caso. Doctorita, su micrófono está apagado. Tiene dos opciones. Una, puede ir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde lo van a hacer citar al hombre y le van a hacer firmar un documento donde van a fijar la asistencia familiar. Y ella puede pedir que las visitas sean incluso en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que no le siga agrediendo. Dos, puede ir al Servicio Legal Integral para que el Servicio Legal Integral se le inicie una demanda de asistencia familiar. Si no puede hacer ningún documento de a buenas, entonces tiene que iniciar una demanda de asistencia familiar. Con la demanda de asistencia familiar, ella va a abrir una cuenta en el banco para que deposite la asistencia en el banco, para que la asistencia familiar corre desde el día que le he hecho notificar al papá de mi hijo. No corre desde que me he embarazado, sino desde que yo le inicio. Por eso digo, derecho no exigido es derecho perdido. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Le voy a iniciar la asistencia familiar y le voy a pedir incluso al juez que las visitas sean supervisadas porque hay mucha agresión. Entonces, puede ir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, puede ir al SLIM o puede iniciar una demanda de asistencia familiar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, ¿cómo está? Sigue. Muchas gracias, doctora. Hace rato justamente estaba hablando sobre las certificaciones y las valoraciones de los moretones por un médico forense. ¿Qué pasa cuando la agresión ya ha ocurrido hace años atrás y solamente se tiene certificado médico o parte baja para presentar? ¿Qué se haría en ese caso, doctora? Muy bien, buena pregunta. Esos principios de prueba. ¿Qué significa el principio de prueba? O sea, yo estoy contando, en el año 2005, mi esposo me agredió físicamente, yo estaba asegurada a la caja, entonces pido, mediante requerimiento fiscal, que la caja me remita un informe y va a coincidir con lo que yo estoy diciendo, que mi esposo me ha agredido ese año. A los 2 años he vuelto a ir a la caja y en la caja me han dicho que estaba con mi mano vendada. Entonces voy a volver a ir a la caja para que me vuelvan a llevar este informe a la fiscalía. O sea, todo lo que ha pasado antes y no tengo de vivir, yo lo puedo solicitar mediante requerimiento fiscal a la instancia, o habré ido a la posta de la esquina de mi casa, o habré ido a la clínica, o he ido a la caja. Entonces, mi relato va a coincidir con esos informes que yo puedo solicitar cuando inicio la demanda. Muchas gracias, licenciada. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería, un poquito acoplar a lo que acaba de decir antes de que la compañera Patricia intervenga. ¿No es cierto, licenciada, que también podría pedir la señorita que tomó la palabra? Se hace una detención, ¿no es cierto, licenciada, el tema de la asistencia familiar mediante, si la persona es un trabajador de la entidad público-privada, puedes presentar al trabajo lo que es tu demanda de asistencia familiar para que te hagan una detención, o en caso la empresa te haga el depósito a tu cuenta. Lady. Ningún acercamiento con esa persona, ¿no? Directamente tú vas o a la empresa o te Ya le pueden preguntarán, depositar. esta es la ley 3 sobre la violencia de la mujer. Ahora, mi pregunta era, licenciada, con respecto a lo que hemos avanzado el día de hoy, quería hacerle una consulta quizá un poco extraña. En sentido de lo que ya hablamos, licenciada, ¿la ley 348 sería discriminatoria para nosotros los varones, viendo marcado en este tema? Porque nosotros, quizá en un pequeño contexto, también dentro de la ley se dice que es integral, y eso quería saber si dentro de mi pregunta, si es discriminatoria o no.
Bueno, esta ley, en las primeras diapositivas he dicho que la ley tiene por objeto la atención a personas. Cuando me he referido a las personas, no he dicho a la mujer o al hombre. Ha sido creo que la segunda o la tercera diapositiva, no, ahorita no recuerdo bien. Entonces decía la persona en situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa? Entonces hay el test de proporcionalidad para ver quién es más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, puede ser una mujer del norte de Potosí, quechua, mujer indígena, y frente a, digamos, su esposo, que es hombre de la ciudad, profesional, etc. Entonces, ¿quién es más vulnerable, el hombre o la mujer? Esa es la respuesta. De acuerdo a ese marco. Entonces, Muchas es en gracias. situación de vulnerabilidad. Puede ser el hombre. Es un hombre que está casado con la señora Juana Pérez. La señora es una comerciante exitosa. El señor no trabaja, es indígena originario, habla quechua y solamente se dedica a cuidar a los hijos y además solo se dedica a cocinar nada más. No realiza actividad económica alguna. Y tampoco tiene familia. ¿Quién es más vulnerable, la señora o el señor? Y además el señor recibe todo tipo de maltrato de su esposa. ¿Quién es vulnerable? Entonces estaríamos hablando, licenciada, que es una ley que se marca la persona más vulnerable y desprotegida. Claro, Dentro, pero en este dentro de caso, una serie de contextos. exacto, de cada contexto, ¿no? Cuando no, por eso les digo, no, ahorita no en la diapositiva, pero dice a la persona, ¿ya? Muchas Gracias por gracias. su pregunta. Hay otra pregunta, dice, señor, buenas noches, yo tengo, dice una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona le acusan de loca para quitarle a sus hijos? ¿Pueden hacer eso? No. Nosotros no hemos tenido un caso, hemos tenido varios casos en la oficina jurídica donde, por ejemplo, a una profesional estaba siguiendo una terapia en el psiquiátrico, ¿no? Ha ido la señora a denunciar violencia, tenía su certificado médico forense y el esposo le ha dicho, esta está loca, aquí tengo su receta del psiquiátrico, incluso está tomando píldoras y le han quitado a su hija. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha pedido la restitución inmediata. ¿No? Porque no estaba yendo al psiquiátrico porque estaba loca, estaba yendo porque necesitaba terapia. Había tal presión, tal violencia que el psicólogo le ha dicho, usted no tiene que ir al psiquiátrico, ¿no? Porque la señora se ha desbordado. Y hay muchos casos que hemos tenido y que he conocido que cuando la mujer sufre violencia intrafamiliar y doméstica, va incluso a internarse al psiquiátrico. Y no por eso le tienen que quitar a sus hijos. Es la respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cecilia Montesinos. Buenas noches, doctora, pero a ella le amenazan de quitarle a su hijo. Vinieron su familia, su esposo, y también trajeron entre medio una abogada también y se lo quieren quitar, se lo llevaron ese día, los 3 niños se lo quitaron, diciendo que la defensoría le dijo que ella estaba loca, que ellos le han acusado de loca y así se lo quitaron. Y ella estaba llorando y el bebé pues tiene 2 meses y 5 días, mire que no se le entregaron hasta que recién ayer se lo entregaron a la niña. No sé cómo puede hacer ella, ¿no? Porque ella llora nomás de sus niños, ¿no? Y le siguen hostigando diciendo que ella está loca. Ella puede pedir la restitución de sus hijos. Se pide la restitución cuando así como han dicho le quitan, puede pedir la restitución de los niños y puede denunciar por violencia porque lo que están haciendo es chantajearle a la señora y utilizar a los hijos como objeto de presión y chantaje. Puede activar la ley 348 o la 548 o 568 del Código Niño y Adolescente, pero puede activar las dos leyes. Bueno, gracias, doctora. Ya, no hay de qué. Doctorita, buenas noches. Yo tengo una consulta. Claro que sí. ¿Cómo se puede proceder para que se divorcie una persona que a los 18 años se casó, tuvo un hijo, entonces su esposo le agredía físicamente, ella se escapó, le dejó a su hijo
se escapó sin sus hijos y luego de 15 años vuelve a encontrarse con la pareja de su hijo, pero ella ya ha rehecho su vida, tiene 2 hijos pequeños, pero quiere divorciarse, pero él no quiere, o sea, le dice, no te voy a dar el divorcio, no te voy a dar el divorcio, pero ya han pasado 15 años Ya. y ella quiere la custodia de su niño. Lo Pero que tiene él que- le dice, tú te has escapado, pero ella se ha escapado porque justamente le agredían físicamente. Y dice que, bueno, lo que dice es que no hay pruebas, o sea, sí había pruebas, pero no sé qué habrá hecho él, pero les ha hecho desaparecer, dice. No hay pruebas donde a ella le pegaban todas esas cosas. Ella dice que lo ha hecho desaparecer y quiere divorciarse, pero él no quiere darle el divorcio, pero ya han pasado 15 años y ella se ha escapado porque le agredían físicamente hace 15 años. Ya, lo primero Doctora, es, un momento, le responderé rápidamente la pregunta. No, quería participar. ya, dígame, ¿quiere responder usted la pregunta? No, sí, ni en el poco conocimiento que tengo y usted corregirá, doctora, tal vez. Siga nomás, claro que sí. Bueno, como es de conocimiento en el ámbito familiar, la ley 603, se puede iniciar la demanda de divorcio, ya sea por expreso acuerdo entre ambas partes, por mutuo acuerdo, o suficientemente que una de las partes decida divorciarse, ¿no? Eso ya no es un consenso que entre que uno quiera o la otra pareja no quiera divorciarse, eso ya no está vigente, ¿no? En la presente ley, y el juez determina inmediatamente el divorcio en caso de que la otra parte demandada no actúe, no se defienda. Y pues sí, o sea, en estos tiempos ahora el divorcio es más rápido, ¿no? Ya, gracias. Bueno, como le estaba diciendo, tiene toda la verdad su respuesta. Y yo siempre les digo, a ver, siempre no te voy a dar asistencia familiar, no te voy a dar el divorcio. Les pregunto, ¿su esposo es juez? ¿Su esposo es autoridad? Porque ¿quién da el divorcio? No le da el hombre. El divorcio lo otorga una autoridad judicial. Y como decía hace rato el participante, Roberto, tiene que iniciar la demanda al juzgado de familia. No es que, porque el hombre no es autoridad para dar el divorcio. El que da el divorcio, el que declara aprobada o improbada es el juez. Y en este caso ya no hay ni siquiera causal. Y ahí, en esa misma demanda, ella puede solicitar la guarda y las visitas de su hijo. ¿Ya? Entonces, creo que, gracias, creo que ya nos hemos pasado el tiempo y nos hemos pasado al código 603. Creo que ya han cumplido todas, ¿no? Cecilia, ya podemos cesar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Antes, bueno, quisiera solicitarles que enciendan su cámara para tomarnos una foto como parte de este ciclo de talleres y agradecer una vez más a la Oficina Jurídica para la Mujer, así como la Diputación de Badajoz, que están haciendo posible esto, y la Fundación Ciudadanía. Así que vamos encendiendo nuestras cámaras y tomando las fotitos. Gaby, me gustaría que me digas el momento para que las... Bien, aclararles también que el formulario de inscripción de este taller se encuentra en el chat para quienes aún no lo han llenado y puedan hacerlo. Y nos estaríamos viendo en el siguiente taller según la convocatoria. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Jinky, por esa brillante exposición.
esperamos encontrarnos en el siguiente taller. Está bien, gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. buenas noches.